A Entonces, ver, los grupos asociativas, elementos simétricos y neutros. exactamente, aquí lo que tenemos son unos cuantos ejercicios, son todos de exámenes para que veas la dificultad. Normalmente casi siempre preguntan sobre grupos y anillos. Y me gusta esto porque hay también muchos ejercicios teóricos, lo cual está bien porque hay veces que nos ponen cosas para pensar de verdad. Entonces hay que tener cuidado. Aquí en el apartado, en un ejercicio, dos apartados, me piden primero ver si los conjuntos con la operación que nos indican forman un grupo. Aquí me dan un conjunto que es el intervalo abierto menos uno 1 y la operación la llaman operación asterisco y dicen, pues mira, cuando yo hago x asterisco y, eso me da x más y entre el uno más x por y. Lo primero que tengo que ver es que para que sea un grupo, ¿qué cosas me hacen falta? Pues lo que había dicho, la Exactamente. asociatividad, Antes de todo, me hace falta que, hombre, que efectivamente esa operación asterisco sea una operación interna, ¿verdad? eso sí. Que muchas veces lo damos por supuesto, pero vaya a ser que el fallo esté en que no sea una operación interna. También me hace Ujú. falta que esta operación asterisco sea asociativa. Que exista el elemento neutro y que exista lo que llamamos simétrico, ¿verdad? Si te Sí, fijas, esta es una operación que ni lo identifico con una suma ni con un producto, ¿verdad? Entonces, pues, a lo mejor hablo aquí simplemente de elementos simétricos y no hablo de elemento opuesto ni de elemento inverso porque ni tiene notación aditiva ni tiene notación multiplicativa. ¿De acuerdo? Pues estas son las cuatro cosas que yo tengo que estudiar para ver si algo de verdad es un grupo. ¿De acuerdo? sí. Entonces, lo primero que vamos a ver es a ver si de verdad esto es una operación interna. ¿De acuerdo? ¿Qué teníamos que Pues hacer? Tenemos que decir, oye, yo creo que si cojo dos números en el intervalo menos uno y uno y hago esta operación, el resultado sigue estando en intervalo menos uno uno. Eso es una primera pregunta que me puedo plantear. claro, es para ver si es interno. Claro, hombre, lo que tienes que tener en cuenta es que hay un cociente de cosas, ¿verdad? Y Siempre va a estar entre cero y uno. cuando las cosas están dividiendo, conforme el denominador se hace más chico, el resultado se hace cada vez más grande. Entonces, pudiera ser que conforme este número xy se acerca más al uno, este número de aquí se haga cada vez más grande, ¿verdad? Porque si el xy se Pero acerca al menos uno menos uno se acerca mucho a cero y algo entre cero como que explota hacia el infinito, ¿verdad? sí, pero no bastaría solamente con demostrar que uno más x es mayor que x más y. Bueno, eso es si creo. Es decir, si yo quiero probar que esto de verdad está entre menos uno y uno, me bastaría ver que el valor absoluto de x más y entre uno más xy es algo que está siempre acotado por uno. O que esto está entre menos uno y uno. ¿De acuerdo? Ujú, ujú. Ahora, que creo que es falso, trataría de buscar un contraejemplo. Entonces todo aquí depende de qué creemos. Si creemos que es cierto o si creemos que es falso. Esa es la única cosa que tengo que tener yo aquí en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pensamos que es cierto o que es falso? ¿Qué crees? Yo es que intentaría tirar por la desigualdad, a ver si comprobas que una cosa es mayor que otra. Pero cuando tú multiplicas los mismos dos valores que estás sumando arriba y luego le suma uno, yo creo que lo de abajo siempre va a ser mayor que lo de arriba, con lo cual va a estar entre cero y uno el valor absoluto, Vale, ¿no? vamos a verlo. Entonces, en el apartado A, primero vamos a ver que sea una operación interna. Es decir, veamos que nuestra operación asterisco es operación interna. Ya, yo quiero ver que el resultado x más y dividido entre uno más x por y, que eso pertenece siempre al intervalo menos uno uno. O lo que es lo mismo, de forma análoga, que el valor absoluto de x más y
dividido entre 1 más x por y, que eso es menos estricto que 1. Pero esto es equivalente a probar que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y es menor que el valor absoluto de 1 más x por y. Entonces la pregunta ¿es cierta esta desigualdad? Eso es lo que tenemos que estudiar nosotros. Si está cierta o no. Ahí, ahí ya no sabría yo, no sabría yo cómo meterle mano. Lo pasaría, bueno, es que los valores absolutos no te los puedes quitar, a ver si me Claro, explico. ese es el problema, que no me lo puedo quitar. Pero si lo elevas al cuadrado, sí que ya te saldría un valor siempre positivo y podrías trabajar con el cuadrado. Y ya te podrías quitar los valores absolutos. ¿Puede ser? Ojo, bueno, sí. Y hacer la identidad notable. Pero claro, yo no sé. Yo tiraría por ahí. Es lo primero que se me Vale, ocurre. tú dices, Ahora, a lo bueno, mejor es una basurilla. elevamos al cuadrado. Dice, me entran ganas de elevar al cuadrado. Entonces, elevamos todo el cuadrado. ¿Y eso qué nos daría? Nos daría entonces que el x más y, todo ello elevado al cuadrado, sería menor que el 1 más el xy, todo eso elevado al cuadrado. Claro que eso sería equivalente a decir que el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo, que eso fuese menor que el cuadrado del primero, que es 1, el cuadrado del segundo, que es x cuadrado, y cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2xy, ¿verdad? De aquí sí que consigo que se me cancele un 2xy con un 2xy. Y entonces esto sería equivalente a probar que x cuadrado más y cuadrado fuese menor que 1 más x cuadrado y cuadrado. Ahora, ¿esto es cierto o no? En general, Es que son números reales. Es que pueden ser claro, fracciones también. es decir, no está tan claro, ¿verdad? No, 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 no. Si no está tan claro, hombre, que uno puede intentar tratar de jugar con estos términos viendo a ver si saco algo, porque esto sería equivalente a decir también que cuando nos venimos aquí, el x cuadrado más, perdón, que el x cuadrado y cuadrado menos el x cuadrado menos el y cuadrado más 1, que eso fuese como mayor que 0, ¿verdad? La pregunta es, si yo cojo x cuadrado menos Pero, 1, pero ¿por qué la has restado? bueno, he pasado todo para la derecha, ¿verdad? Pero es que está multiplicándose x cuadrado y cuadrado, ¿no? Claro, claro, Ah, tengo vale, aquí vale, vale. el x cuadrado y cuadrado, lo paso restando el x cuadrado más el y cuadrado y luego el 1 lo dejo ahí sumando. Pero si yo multiplico x cuadrado menos 1 por y cuadrado menos 1, resulta que x cuadrado por y cuadrado me sale el término x cuadrado y cuadrado. Que x cuadrado por menos 1 me sale el menos x cuadrado. Que y cuadrado por menos 1 me sale el menos y cuadrado. Y menos 1 por menos 1 me sale el más 1. O sea que esto es lo mismo. Hemos conseguido factorizar la expresión anterior. Y eso es mayor que 0. La pregunta, ¿es cierto que x cuadrado menos 1 por y cuadrado menos 1 es mayor que 0? Dice, hombre, depende. En general mejor no, ¿verdad? Pero es que resulta que aquí tanto x como y son números que están en intervalo menos 1, 1. Lo cual significa que como x está en intervalo menos 1, 1, x al cuadrado es siempre menor que 1. Por lo tanto, este término es siempre negativo. Y este término, como el y está entre menos 1 y 1, y al cuadrado es menor que 1 también. Por lo tanto, y al cuadrado menos 1 también es siempre negativo.
Pero si tengo dos números negativos, negativo por negativo me sale siempre positivo. Lo cual significa que he llegado a que esta desigualdad de aquí, esta es siempre cierta. Entonces, lo que yo he hecho es que he visto que probar que x más y entre 1 más xy pertenezca a mi intervalo menos 1, 1 es equivalente a que esta desigualdad sea cierta. Como esta desigualdad es cierta, concluimos que efectivamente el elemento x más y entre 1 más x por y pertenece al intervalo menos 1, 1. Y eso significa que nuestra operación efectivamente es una operación interna. Vale, pues ya tenemos aquí que sea una operación interna. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me falta ver? Me falta ver si es asociativa, si hay elementos neutros, si hay elementos simétricos, para ver si en efecto todo esto conforma un Como grupo. yo, ahí yo creo que, por ejemplo, a la situación a la que has llegado justo antes de la factorización, hubiese llegado. Pero ahí seguramente me hubiese planteado yo, venga, pues a lo mejor esto factorizado lo vería más claro, pero no sabría yo cómo meterle mano para factorizarlo así, que tú lo has hecho del tirote, ahí x cuadrado menos uno por y cuadrado menos uno. A ver, porque en este caso veo que tengo los dos importantes multiplicando, luego aparecen restando cada uno por separado, ¿verdad? Mm, Es decir, para que aparezca multiplicando tendrías que tener el x cuadrado y el y cuadrado. Para que aparezca mm, cada uno restando tenía que ser un menos uno y un menos uno además, ¿no? Y la claro, pregunta es, ¿se me ajusta con este uno que hay aquí? Pues precisamente me no, sale pues menos claro. uno por menos uno el uno correspondiente, porque está muy pensado para que salga así bonito. Obviamente, si esto a lo mejor fuese más complicado, ya no te sale factorizarlo, no te sale bien. Pero hay que entender que estos ejercicios suelen estar muy preparados para que las cuentas que nos salgan sean bonitas. Vale, Si no, avíate y olvídate de intentar hacerlo. vale, Ahora, vale. me falta ver que sea asociativa, que haya elemento neutro, que haya elemento simétrico. Aquí todo depende un poco porque si te fijas, para que hubiese elemento neutro, ¿verdad? La pregunta es, fíjate en la expresión. ¿Hay algo que cuando tú lo multipliques o hagas X operación con un elemento te dé siempre el X? Oye, que Eh, si tú encuentras el elemento a ojo, es válido. No tienes que buscarlo siempre con la definición, ¿eh? vale. Que eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Es decir, que yo, por ejemplo, aquí digo, oye, es que en la A vemos directamente que, ¿qué pasa cuando yo cojo el elemento X y lo opero asterisco con el elemento 0? Que según la definición, eso me sale X más 0 entre 1 más X por 0, ¿verdad? Pero estos son números reales. Lo que pasa es que dentro del intervalo menos 1, 1. X más 0 es X. X por 0 es 0. 1 más 0 es 1. Y X entre 1 es X. Y del mismo modo, cuando hago 0 asterisco con el X, eso me sale el 0 más X entre 1 más 0 por X. Que también nos sale X, ¿verdad? Entonces, como el elemento 0 pertenece a mi conjunto A, tenemos que existe el elemento neutro. ¿Vale? Es decir, que aquí, por ejemplo, tú Vale. has visto directamente a ojo que el elemento neutro es el cero. Ujú. No tienes por qué decir, oye, es que yo no lo veo. Llámalo e impón que x más entre 1 más x por sea igual a x. Y te queda una ecuación y sacas cuánto tiene que valer el No, si directamente lo ves. Es decir, que normalmente, ¿qué operación haríamos? Si x más y partido uno más x igual a x, ¿no? Normalmente diríamos, oye, yo cojo que el elemento x y me gusta llamarlo a lo mejor de elemento neutro sea el x, por ejemplo, ¿verdad? Y esto me daría que el x más el entre el 1 más
x por el e, que eso me dé el elemento x. Y de aquí lo que sacamos es que cuando multiplicamos nos queda x más e igual 1 por x es x por esto me queda más x cuadrado por e. Este se me simplifica, este significa que nos queda que e que multiplica a 1 menos x al cuadrado sea igual a 0. Pero eso tiene que ser cierto para todo x. Y eso es cierto para todo x si solo si el elemento e, ¿quién es? El 0, ¿verdad? Ah, pues mira, si hemos sacado que efectivamente el candidato a elemento neutro es el 0. Que tú lo ves a ojo. Prueba que de verdad te sale lo mismo al operar a los dos sitios. ¿Vale? Vale. No tienes por qué hacerlo siempre así. Que si tú lo ves, puedes sacarlo. El problema es que a lo mejor yo no lo veo claro. Si no lo ves claro, entonces sí que tienes que ponerte a hacer las cuentas. ¿Vale? Vale. Venga, vamos a ver la asociatividad. En el A, para la asociatividad, tenemos que operar con muchísimo cuidadito. Porque salen cuentas grandes. Aquí nos queda un X asterisco con el Y asterisco Z. Esto nos va a quedar el X asterisco con, y aquí viene el Y más Z entre 1 más Y por Z. Y todo eso es igual ahora. Piensa que es X Y ahora el segundo elemento más el es todo segundo, que es ese toda esta chorizo. fracción, es decir, el Y más Z entre el 1 más IZ dividido entre 1 más X por todo este paréntesis sería el I más Z entre el 1 por a ver, el 1 más el IZ. ¿Vale? Venga, entonces cuando hacemos mínimo común denominador arriba, mínimo común múltiplo, nos quedaría fracción 1 más IZ. Y ahora aquí nos quedaría X que multiplica a 1 más X y Z más Y más Z, ¿verdad? Y abajo, ¿qué tendríamos? También mínimo común denominador sería 1 más IZ. Y aquí vendría un 1 más IZ más XY más XZ. Entonces ya cuando simplifique esta fracción con esta fracción, nos queda arriba el X más el Y más el Z más el X y Z. Todo eso dividido entre 1 más el XY más el XZ más el IZ. Venga. Pero por otro lado, ¿qué pasa cuando yo primero opero el X asterisco con el Y y todo eso asterisco con el Z? Claro que primero tendré aquí el elemento X más y todo eso estaría dividido entre el 1 más el X por Y. Y todo eso lo opero asterisco con el Z. Ahora nos quedaría el primero, que el primero sería X más Y entre 1 más XY. Y ahora vendría más el segundo, que es un Z, dividido entre 1 más el primero, que el primero sería X más Y, dividido entre el 1 más XY, y todo eso multiplicado por el Z. Venga, vamos a ponerlo como una fracción. Nos quedaría entonces. Mínimo común denominador aquí sería 1 más XY. Y todo eso, arriba tendríamos el X más Y. Y lo vendría Z que multiplica 1, pues sería más Z. Y Z que multiplica XY, que sería X y Z. Abajo, mínimo común denominador, también tendría el 1 más X y. Y arriba tendría un 1 más el XY. Y luego vendría más el XZ
y más el y z. Entonces, cuando simplificamos el 1 más xy con el 1 más xy, arriba nos queda el x más y más z más el x y z, todo eso dividido entre el 1 más xy más xz más el y z. Es asociativa. Las dos cosas son iguales. Bien, ya tengo también la asociatividad. Entonces, si tenemos que es una operación interna que es asociativa, que tiene elemento neutro, ya solo me falta ver si hay un elemento simétrico para cada elemento del conjunto A, ¿verdad? Venga, Sí. entonces, por último, dado un X perteneciente al conjunto, vemos o veamos si existe un elemento que llamamos normalmente X' del conjunto, tal que cuando yo opero el elemento X asterisco con el X', me da lo mismo que el X' asterisco con el X y me da el elemento neutro que era el 0, ¿verdad? Sí. ¿Que lo ves a simple vista? Genial. ¿Que no lo ves? Hacemos las cuentas. Entonces, a simple vista, podemos tomar el elemento X' como el menos X, ¿verdad? Porque efectivamente cuando yo opero X asterisco con el menos X, ¿qué nos queda? X menos X entre 1 más X por menos X, que sale 0, ¿verdad? Y lo mismo cuando opero el menos X asterisco con el X, que me quedaría ahora el menos X más el X entre el 1 más el menos X con el X, todo eso igualado a 0, ¿verdad? Si tengo ya sí que mi conjunto A con la operación asterisco verifica que es una operación interna asociativa, hay elemento neutro y para cada elemento X del conjunto A hay un elemento simétrico, ¿qué puedo concluir? Pues que es Que un grupo. exactamente luego A con la operación asterisco es un grupo. Eso es lo que queríamos en este caso ver si formaba un grupo o no. Pues hemos visto que A con esta operación sí que es un grupo y hemos probado con la definición las 4 propiedades que debería verificar. ¿Vale? Venga, en el apartado B. Aquí te hablan de el conjunto de números complejos que tienen módulo 2 y te dice que trabaja con el producto usual de números complejos. Entonces, claro, aquí resulta que vemos directamente que el par formado por el conjunto B y el producto habitual de números complejos no es un grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el producto no es una operación interna. En efecto, si tomamos dos elementos del conjunto B, es decir, si yo cojo un número complejo z sub 1 y un número complejo z sub 2 que pertenezca al conjunto B, entonces lo que yo estoy diciendo es que el modo de operar sobre elementos de B es el producto de complejos, es decir, z sub 1 por z sub 2. Pero para ver si está en el conjunto B tengo que calcular el módulo de ese elemento. Venga, pues vamos a calcular el módulo del producto, ¿no? Que está claro que te va a salir Claro, distinto de los porque propiedad de los módulos, módulo de un producto es el producto de los módulos.
Pero como los dos elementos estaban en el conjunto B, el módulo de Z1 vale 2 y el módulo de Z2 vale 2. 2 por 2 es 4, que obviamente es distinto de 2. Entonces, mi operación producto sobre este conjunto no es una operación interna. Como no es una operación interna, directamente no me planteo ponerme a estudiar si es asociativa, si no hace falta. Directamente ya no es un grupo. ¿Vale? Ujú. De hecho, también puede decir, oye, a lo mejor yo veo más claro directamente eh, que no hay elemento neutro. Porque el elemento neutro, para que al multiplicar el elemento neutro se me quede igual, tiene que ser el 1. Pero el 1, ¿qué módulo tiene? No tiene módulo 2, ¿vale? Pues el elemento neutro no está. Bueno, también me sirve. Que si ves que falla más de una cosa, puedes elegir cuál es la que quieres ver que falle primero. Oye, pues yo he visto que obviamente el módulo 2 por 2 sale 4, que no es 2. Genial. Lo que tú veas más claro. Tenemos un ejemplo de algo que sí era grupo y otro algo que no es grupo. Y ha fallado directamente que sea operación interna. Vale. Venga, mira, este es muy habitual también de exámenes, de trabajar con matrices. Y aquí te dicen, trabajar con las matrices cuadradas 2 por 2, donde por un lado consideramos las matrices con coeficientes en z y el determinante de A es A por D menos BC, que es distinto de 0, es decir, aquellas matrices invertibles pero con coeficientes en z. Y te pide primero si H es un grupo con el producto usual de matrices. Y hay que tener cuidado porque normalmente las matrices invertibles forman un grupo. Digo normalmente porque estamos acostumbrados a trabajar con coeficientes en R. Aquí me han dado coeficientes en Z. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Porque fíjate que en el H, si tomamos la matriz A, Qué majo que te ponen la formulita del determinante. Es como, sí, gracias. por si acaso, ¿no? Cogemos la matriz A como la matriz formada por 2, 0, 0, 1, ¿verdad? Obviamente esta matriz pertenece a H. Porque sus coeficientes 2, 0, 0 y 1 son todos números enteros, ¿verdad? Y el determinante que vale 2 por 1 es distinto de 0, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, como la operación que estoy definiendo sobre el conjunto H es el producto habitual de matrices, el elemento inverso, ¿quién es? O simétrico, es la inversa de esta matriz, ¿verdad? ¿Quién sería A a la menos 1? Sería la matriz, para la matriz diagonal es sencillo porque coger un medio, 0, 0, 1, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esta matriz? Que esto no pertenece a H. ¿Por qué? Si el producto el determinante es distinto de 0. Porque este elemento que tengo aquí no es un número entero, ¿verdad? Entonces, como el 1 medio no es un número entero, la matriz inversa no pertenece a H. Lo cual significa que tengo un elemento del conjunto H que no tiene elemento simétrico, ¿verdad? ¿Y eso qué Mm. significa? Que Pues que entonces, no forma. claro, H con el producto de matrices no es un grupo. Porque no es cierto que todo elemento del conjunto H posea elemento simétrico. Esta matriz no la tiene. Entonces aquí lo que ha sido importante ha sido ver que los coeficientes estaban en Z y no estaban en R. ¿Vale? Venga, vamos al apartado B. A ver si el B sí que es un grupo con el producto usual de matrices. Hombre, en el B tenemos que si yo cojo dos matrices, vamos a llamarla B1 y B2, y la multiplico, ¿verdad? Y calculo el determinante de esta matriz B1 y B2, yo sé por propiedad de determinante que esto es el determinante de B1 o el determinante de B2, ¿verdad? Pero es que si B1 y B2 pertenecen a H, bueno, a F en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el determinante de B1? Vale 1.
¿Y cuánto vale el determinante de B sub 2? Vale 1 también. Y 1 por 1 sale 1. Lo cual significa que si el determinante de B sub 1 por B sub 2 es 1, es que entonces la matriz B sub 1 por B sub 2, ¿dónde está también? En SF. Luego, F. sí es operación interna. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Por qué es asociativa sin tener que hacer las cuentas? Porque Pues, como el producto es asociativo en el conjunto de las matrices 2 por 2 con coeficientes en R, si lo es en el conjunto grande, también lo es. ¿y no habría que demostrárselo aún así? No. Precisamente es que tú sabes que el producto de matrices es asociativo en el conjunto de matrices donde puedas multiplicar. En este caso de matrices 2 por 2. Si lo es en el Sí. grande, lo que quiere decir es que da igual en qué orden las multipliques, te va a salir lo mismo. Me refiero, da igual que multipliques primero una por el producto de 2 que el producto de 2 por la tercera. Si eso ocurre para el conjunto grande, también ocurre para una cantidad menor de matrices. ¿Para qué te vas a poner a hacerlo? Es que tú ya sabes que eso es cierto en el conjunto de matrices. Igual que aquí Vale. no tienes que demostrar que el determinante del producto sea el producto del determinante, ¿verdad? Yo No, ya ya, uso ya, eso, ya. exactamente. Además, ¿qué más sabemos? Pues que si yo cojo la matriz identidad 2 por 2, es decir, si es la 1, 0, 0, 1, tenemos que la matriz identidad pertenece a F, ¿verdad? Y Claro. además, I por B es lo mismo que B por I, que es igual a B para toda matriz B que yo coja de mi conjunto F, ¿cierto? Entonces tenemos existencia de elemento neutro. Neutro. Lo que puede ser un poquito peliagudo es el simétrico, ¿verdad? Porque para el simétrico, El simétrico es la inversa claro, para el de toda la vida. simétrico de un cierto elemento B que yo coja de mi conjunto F, ¿qué tomamos? El B a la menos uno, ¿verdad? Claro. Porque como el conjunto de matrices este es un subconjunto del conjunto de matrices completo, el elemento inverso es el mismo. Ahora la pregunta es si ese elemento inverso pertenece a mi conjunto F. Es que, claro, ¿cuánto vale el determinante de B a la menos uno? Pues yo sé por propiedades que esto es 1 entre el determinante de B, ¿verdad? Pero Sí, como el por la determinante de B en junta de este la ejercicio vale traspuesta. 1, nos queda 1 entre 1 que vuelva a salir 1. Y eso implica que esa matriz inversa o ese elemento simétrico B a la menos uno efectivamente pertenece a F. Pero entonces puedo garantizar que F con el producto habitual de matrices es un grupo. Porque vale, ha hecho el determinante. Exactamente. Yo sé que la matriz inversa de la B es la inversa, no es una matriz distinta. Porque Sí. como F es un subconjunto del conjunto de matrices cuadradas de orden 2, ese simétrico es precisamente la matriz inversa de B. El único problema que podría tener es, como ocurría antes, que ese elemento inverso no perteneciese a mi conjunto H o a mi conjunto F. Antes el inverso no pertenecía a H porque si cogía el 2, 1, el 1 medio no era un número entero. Aquí es que como siempre trabajo con números reales, las entradas de la matriz inversa, productos, cocientes, suma, resta de números reales, siempre va a ser un número real, ¿verdad? Entonces esa parte no me preocupa. La parte que podría preocuparte es la del determinante. Voy a ver si el determinante de esa matriz inversa efectivamente sigue valiendo 1, que es lo que Claro. obtenemos, y por lo tanto puedo asegurar que la inversa pertenece a mi conjunto F. ¿Vale?
Y eso Vale. significa entonces que ya tenemos que ir en grupo. Pues estos son 2,5 puntos. Hay algunos que son más complicados y otros que son más sencillos. Ujú. Mira, este es un poquito más teórico, ¿eh? Además aquí te da un concepto que muchas veces no se suele explicar. Hay muchos ejercicios habituales de la parte de grupos o relaciones incluso también que te dicen, llamo X a que pase esto. Vamos a ver si eres capaz de, con esta nueva definición que te doy, sacar algunas cosas. Entonces aquí tengo un anillo conmutativo, es decir, tengo A más por tres operaciones y el anillo es conmutativo. Conmutativo lo que significa es que es conmutativo con respecto del producto, porque yo ya sé que en un anillo, con respecto de la suma, tengo un grupo abeliano, ¿vale? Lo que pasa Ujú. que con respecto del producto puede ser conmutativo o no. Dado un elemento X, decimos que es un elemento nihilpotente si existe un cierto natural. Yo realmente esto lo leo como nilpotente, no nihilpotente, pero bueno. Que Mm. existe un número natural distinto del cero, de modo que en algún momento cuando operas ese elemento consigo mismo, llegas al elemento cero. ¿De acuerdo? Ojo, que esto es porque como estamos en notación multiplicativa, ¿verdad? Solemos denotar cero al elemento neutro de la suma y uno, si lo hay, al elemento neutro del producto, ¿verdad? Sí. Que no tiene por qué ser el número cero, porque a lo mejor A no son números, son matrices. Y esto no es la matriz cero, sino que es la matriz formada por todas las entradas cero. ¿Vale? Lo Vale. importante es que queremos ver estas tres propiedades. Partimos de dos elementos que son nilpotentes. Y queremos ver si el producto es nilpotente, si la suma es nilpotente y que 1 menos x no es nilpotente. Y aquí te dan una indicación, una pista. Normalmente las pistas las suelo borrar, esta vez las he dejado. Pero venga, vamos al apartado A, ¿verdad? Entonces vamos a usar la información que sabemos. Es decir, cómo. Vamos a ponerlo aquí, mejor a la derecha. Es decir, que siempre vamos a usar que como x y pertenecientes a son nilpotentes, sabemos que, por un lado, existe un cierto n perteneciente a las naturales, sin el cero, tal que x elevado a n es igual a cero, ¿verdad? Y existe un cierto m perteneciente a las naturales sin el cero, tal que y elevado a m es el cero, ¿verdad? Ujú. Vale, vamos a ver qué pasa entonces con el producto. Piensa que esto no tiene que ser el más chico, no tiene que haber un único, no. Con que encuentres uno es suficiente. Entonces, para el producto, basta tomar el qué. Pues que, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago x por y y todo eso lo elevo a n? En general, esto no es x elevado a n por y elevado a n. En general no, pero como es un anillo conmutativo, sí puedo reordenarlo para poner todas las x primero y todas las y después, ¿cierto? Ujú. Pero, ¿cuánto vale x elevado a n? Cero, Cero. ¿verdad? Entonces nos queda cero por y elevado a n, pero propiedad de los anillos, cero por el elemento que sea, ¿cuánto sale siempre? Cero. Oye, que es que tú también podrías haber dicho, no, 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 es que fíjate que si yo cojo x por y elevado a m, me queda x elevado a m por el y elevado a m, y eso sería x elevado a m por cero. Y eso es cero. Pues también. No, no, es que yo podría coger x por y elevado a m más n. Sí, mira, hay muchísimas opciones, ¿vale? No hay solo una. Por ejemplo, tú te das cuenta de que basta elevarlo a n o basta elevarlo a m. Es que aquí te dice que encuentres un cierto exponente de modo que ese elemento multiplicado por sí mismo tantas veces como tú le indiques salga cero. Pues si lo elevo n veces ya me sale cero. ¿De acuerdo? Ujú. Ujú. Ahora, ¿y para el x más y? Es decir,
Aquí, ¿qué elemento nos gustaría tener? A Porque ver, si de las pocas cosas que nosotros hemos visto teóricas sobre anillos, es que cuando tenía una suma, había una cierta, ¿cómo lo digo? lo que Propiedad tenemos que era el tenemos binomio de que Newton para la suma, ¿verdad? sí, pero tenemos que demostrar que el número compacto de x más y elevado a n es cero. Bueno, no tiene por qué ser elevado a n. Que tú puedes encontrar un cierto número, de modo que x más Sí, y elevado a eso, seguro te sale cero. Eso es lo que yo quiero encontrar. ¿De acuerdo? sí. Me quiero asegurar eso de ahí. Entonces, ¿cómo me lo puedo asegurar? Elevando, yo elevaría. Sí, sí, claro, es decir, yo voy a tener que coger el x más y. Y voy a tener que elevarlo a algo. La pregunta es, ¿a cuánto necesito elevarlo? Mínimo, Lo puedes mínimo, hacer, mínimo para asegurarme que seguro que me sale algo que sea cero. Porque tengo dos términos, ¿verdad? sí, Claro, uno piensa en que, hombre, imagínate que fuese un cuadrado, ¿no? Que si fuese un cuadrado uno dice, x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado, ¿verdad? ujú, Claro, si el orden o el elemento n que anula el x fuese un 2, consigo que este x cuadrado desaparezca, ¿verdad? Pero el problema es, si no es un 2, esta x no desaparece, ¿verdad? Entonces, necesito que el elemento al que elevo el x más y sea suficientemente grande como para que cuando desarrollo el x seguro que desaparezca y el y seguro que desaparezca. ¿De pero ahí acuerdo? desaparecerían el x al cuadrado y el y al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si son esos, ¿verdad? Si esto fuese un cuadrado. Pero en general, ¿qué pasa si yo pongo, vamos a poner un cierto k, ¿verdad? Elevado a k. Claro que Hacer yo sé por el binomio. binomio de Newton, porque es un anillo conmutativo, entonces sé que esto lo puedo calcular como el sumatorio desde un cierto h igual a 0 hasta el k del número combinatorio k sobre h, y ahora viene multiplicado la x elevado a k menos Menos h h. y el y elevado a h. Fíjate que en general cuando nosotros desarrollamos, ¿verdad? Cuando es al cuadrado, ¿qué aparece? Aparece un x cuadrado, aparece el xy, aparece el y al cuadrado, ¿verdad? Cuando es un cubo, ¿qué aparece? Aparece el x cubo, el x cuadrado y, el xy cuadrado y el x cubo. Cuando es 1 a la cuarta, ¿qué aparece? Un x cuarta, aparece el x cubo y, el x cuadrado y cuadrado, el x y cubo y el y cuarta, ¿cierto? Entonces, Sí. imagínate que la n fuese 2 y la m fuese 3, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, ¿a cuánto tendría que elevar x más y? Si lo elevo a 2, es verdad que la x desaparece, ¿cierto? Pero ni el x por y ni el y cuadrado desaparecen, ¿verdad? Entonces este no me vale, ¿verdad? Y si el x más y lo elevo a 3, consigo que la x desaparezca, que el x al cuadrado por y desaparezca, el y al cubo desaparece, ¿verdad? Pero el x cuadrado por el x por y cuadrado, este no desaparece, ¿verdad? No. Entonces esto No, porque el tampoco... x, porque el x tiene. A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? Que me he perdido. No Bueno, desaparece porque el porque yo grado es sé menor. que para que el x sea 0, ¿verdad? Necesita Sí. que esté elevado al cuadrado. Y para que el y elevado a algo sea 0, tiene que estar elevado al cubo. Y aquí estaría elevado a 1 y la y elevada al cuadrado. No desaparece seguro, ¿verdad? Vale. Y si estuviese elevado a la cuarta, hombre, pues veo que entonces este desaparece por el cuadrado, este desaparece por el cuadrado, este desaparece por el cuadrado. Aquí la x no se va, pero ya aparece la y al cubo. Y aquí la y a la cuarta.
O sea que este me vale, ¿cierto? Entonces fíjate que aquí tenemos que con n igual a 2 y m igual a 3 me ha valido que estuviese elevado a 4. En general, uno que necesita. Fíjate que esto va decreciendo, ¿verdad? Pero Sí. conforme decrece en el exponente de la x, va creciendo el exponente de la y, ¿verdad? Entonces, si llamamos k menos h al exponente de la x y llamo h al exponente de la y, ¿cuándo son los dos exponentes iguales o cuándo es uno más grande que otro? Cuando k menos h Claro, dice, oye, si más pudiesen ser 1, iguales, que por ejemplo en los pares sí que consigo que sean iguales, ¿verdad? Los exponentes. Para que sean iguales, ¿qué tendría que ocurrir? Que k fuese 2h. Oye, a lo mejor esto no ocurre siempre, porque por ejemplo en los impares no es posible, ¿verdad? vale. Pero entonces, ¿qué necesito? Necesito que, por lo menos, tenga esta relación. ¿En qué sentido esta relación? En el sentido de que el k menos h va a ir recorriendo el exponente de la x, ¿verdad? Y quiero que el k menos h sea como mayor o igual que el exponente n, ¿cierto? Ujú. O que el h sea como Mayor o igual que n. mayor o igual que m, ¿verdad? Ujú. ¿Eso qué significa? Que si yo sumo estas dos ecuaciones, ¿cómo me garantizo que eso ocurra? Si sumo las dos ecuaciones me queda menos h y h se me va, ¿verdad? Y me queda que la k sea como mayor o igual que m más n, ¿verdad? ¿Se ve eso? Sí. Entonces aquí lo que hacemos es que imponemos que el exponente de la k, perdón, el exponente de la x, que es el k menos h, en la medida de lo posible sea mayor o igual que la n. O precisamente que el exponente de la y h sea mayor o igual que la m. Si yo tengo eso, o bien tengo una cosa o bien tengo la otra, pero tiene que ocurrir alguna de esas dos cosas, tengo garantizado siempre que cuando sea el k menos h mayor que n, es la potencia de x la que se va a anular, entonces la de x por la de y se va a hacer cero, ¿verdad? Y cuando sea la de h, va a ser la potencia de y la que se va a anular, y entonces el producto de la x por la y se me va a cancelar, ¿verdad? Ujú. Pero es que esto depende de h y la h va cambiando. Yo me gustaría encontrar algo que siempre sea cierto independientemente de la h. Entonces basta imponer, como decimos, sumamos las dos ecuaciones y nos queda que k sea mayor o igual que n más m. Oye, que esto es una cota por encima, es decir, si el k es más grande que esto, entonces me sirve. Que a lo mejor si es un número más chico también te sirve, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Como antes, que había tomado el n igual a 2 y el m igual a 3 y n más m sale 5 y sin embargo con k igual a 4 ya me había servido, ¿verdad? Ujú. Puede ser. Pero eso significa que basta tomar entonces el x más y elevado a n más m. ¿Por qué? Pues cuando yo desarrolle esto, ¿qué nos va a quedar? El sumatorio desde el h igual a 0 hasta el n más m de el x elevado a n más m menos h por el i elevado a h. Y vamos a separar estas, bueno, falta el número combinatorio, siempre se me olvida. Aquí nos queda el número n más m sobre h y aquí nos queda el x elevado a n más m menos h por el i elevado a h. Y fíjate que esta suma la vamos a separar en dos. Vamos a separarla en la suma que va desde h igual a 0 hasta como mucho m del número combinatorio n más m sobre h por el x elevado a n más
m menos h por el i elevado a h más el sumatorio desde h igual al m más 1 hasta, perdón, esa fuera, hasta N, el ¿no? m más n, aquí, del número combinatorio n más m sobre h, el x elevado a esto es igual n más m menos h por el i elevado a h. Pero fíjate que entonces, ¿qué ocurre? Este término que aparece aquí, este m menos h, como la h varía entre 0 y m, como mucho es siempre mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque como Sí, mucho le voy a restar m, y m menos m es 0, pero si no es siempre algo positivo. Pero eso significa que esto va a ser siempre x elevado a n por más cosas, ¿verdad? Pero es que la parte de x elevado a n, ¿cuánto hemos dicho que vale? 0. ¿Vale? Y entonces, esto va a ser siempre 0 por lo que sea, ¿verdad? Pero 0 por, me da igual que haya más x multiplicando o que haya más y, 0 por lo que sea en un anillo siempre vale 0, ¿no? O sea que todo este término va a sumar 0, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta parte? Que entonces esta h que aparece aquí, ¿qué va a ocurrir? Que la h empieza en m más 1 y cada vez más grande. O sea que esto siempre es mayor o igual que m, ¿verdad? Oye, que si quieres puedo poner m más 1 y m más 1 es todavía más grande que m. Pero es que i elevado a m como es siempre. 0, ¿verdad? 0. Entonces a lo mejor está i elevado a m por otra i o por un i cuadrado y por otras x da igual. Porque en el momento en el que hay un 0 ahí, 0 por las cosas que sean, las i que te falten o las x que te falten o los números que te falten, va a salir siempre 0. Y entonces efectivamente 0 más 0 ¿qué nos queda? 0. Que todo esto es igual a 0 y nos hemos asegurado de que ¿existe un número natural de modo que x más y elevado a ese número es 0? Sí. ¿Cuál? El n más el m. Si yo seguro que elevo a n más m, seguro que me sale 0. Pues muy bien. Ya está. ¿Vale? Y ahora te dice que probemos que el c no es nilpotente. Y te da una indicación que es que calcules primero cuánto vale este elemento de aquí, ¿verdad? Entonces, en el c, si seguimos la indicación, porque hombre, para algo nos dan la indicación, tenemos que, a ver cuánto vale el elemento 1 menos x, que multiplica 1 más x más punto suspensivo, el x elevado a k. Claro, cuando yo multiplique 1 por todos estos términos, pues va a ser el 1 más el x más el x cuadrado, más así hasta que llegamos al x elevado a k menos 1 hasta el x elevado a k, ¿verdad? Pero cuando ahora resto menos x por ese elemento me va a quedar menos x por 1 es un menos x. Y menos x por x me queda un menos x al cuadrado. Menos, y así voy restando hasta que llego al x elevado a k menos 1 sería menos x elevado a k. Y cuando multiplique el x con el x elevado a k me va a quedar menos x elevado a k más 1. Pero entonces veo que el x se me simplifica con este x. Y el x cuadrado con este x cuadrado. Y el x elevado a k con este x elevado a k. Y el x elevado a k menos 1 con el anterior. Y al final los únicos términos que me quedan son el 1 menos el x elevado a k menos 1, ¿verdad? Acá más. O sea, el resultado Perdón, final es a k 1. más 1, a k más 1. Es, ¿Vale? eso sí. Entonces, yo ya sé que el 1 menos x es el 1 menos x elevado a k menos 1. Entonces queremos ver si este elemento es nilpotente. Claro, ¿eso qué significa? Esto significa entonces que cuando yo quiera estudiar el elemento 1 menos x, todo eso elevado a k, ¿verdad? Esto es lo mismo que coger, bueno, venga, sí. Bueno, ¿no? Vámonos a juntar las k.
para que no salgan las mismas K. Entonces, cuando yo coja como potencia K la del orden de la n, ¿qué va a ocurrir? Que se te va a Entonces, ir. si K es igual que Sn, donde x elevado a n es igual a 0, tenemos que, o bueno, vamos a poner n menos 1, ¿vale? Por poner un término menos. Lo que tenemos entonces es que el elemento 1 menos x, que multiplica al 1 más x más x elevado a k, menos 1, bueno, el x elevado a k aquí, que eso sería el x elevado a n menos 1, nos queda el elemento 1 menos x elevado a n, ¿verdad? Pero el x elevado a n hemos dicho que vale 0, o sea que esto nos queda el elemento 1, ¿cierto? Sí, Entonces lo que estamos diciendo es que el elemento 1 menos x, ¿cómo es? Es un elemento se te da uno. invertible, ¿verdad? Inverso, inverso. Sí, Entonces, el 1 menos x es invertible. Pero fíjate que los elementos nilpotentes tienen una cosa, y es que si el elemento x es nilpotente, es decir, si yo puedo expresar x elevado a n como 0, también estoy diciendo que puedo expresar el elemento x por el x elevado a n menos 1 como 0, ¿verdad? Donde ni el x vale 0, ni el x elevado a n menos 1 vale 0, ¿verdad? Lo cual significa que todo elemento nilpotente es un divisor de 0, ¿verdad? Pero nosotros no sé qué hemos visto con respecto a los anillos. Que un elemento de un anillo o bien era un divisor de 0 o bien era un elemento invertible. Acabamos de ver que el elemento 1 menos x es un elemento invertible, ¿verdad? sí. Pero entonces no puede ser un divisor de 0. Pero es que si no es un divisor de 0, entonces la negación es que no puede ser un elemento nilpotente, ¿verdad? Ujú. Porque Ah, entonces 1 menos x no es divisor de 0 y entonces el 1 menos x no es nilpotente. Por eso te dan la pista de que calculásemos esa expresión para ver que éramos capaces de llegar al inverso del elemento 1 menos x. ¿De acuerdo? vale. Vale. Este sí tenía más complejidad, ¿eh? Bueno, es un poquito más teórico, pero igual que te pueden haber puesto esto como una proposición del libro, como un nuevo concepto de... Igual que tengo el concepto de divisor de cero, tengo el concepto de elemento nilpotente. Y te puedo poner propiedades de los elementos nilpotentes, ¿sabes? Pues bueno, pues ahí lo tienes también. Venga, siguiente. Aquí. Aquí ya empezamos con ideales, es decir, hay que tener un poquito de cuidado, las unidades pueden ser un poquito más complicadas. Me dan un anillo conmutativo unitario, es decir, tengo elemento neutro del producto y además el producto es conmutativo, genial, como casi lo mejor que puedo tener. Lo único que me faltaría es que todo elemento fuese invertible para tener un cuerpo. Vale. Me dan H y P que son dos subconjuntos no vacíos y me definen la suma de H más P como la suma elemento a elemento y el producto de H por P, ojo, porque esto lo definen de forma distinta. ¿Verdad? Mm, Aquí H por P, que estamos haciendo cualquier combinación de elementos que nosotros hagamos de unos con otros. ¿Vale? sí, se inventan la operación Perfecto, no pasa product. nada. Vamos, que esto lo han puesto así un poquito más desarrollado, no sé por qué motivo, porque también podríamos hablar de hecho, bueno, la I va desde 1, 2 hasta n en un natural, pues
Esto es cualquier posible combinación. Es decir, que también vale simplemente decir es el producto de uno por otro. Y de ahí se generaliza a la suma de n términos. Vamos, que igual que la suma es sumar dos elementos, el producto es multiplicar dos elementos. ¿Vale? Entonces, me piden demostrar por un lado que I por J, si I y J son ideales, es decir, el momento es como independiente de H y P, que I y J son dos ideales de A. Que el ideal I por J está contenido ideal y intersección con J. ¿Vale? Venga. Entonces, en el apartado I, queremos probar que I por J está. Bueno, vamos a ponerlo aquí arriba. Queremos probar que I por J está contenido en I intersección con J. Que no se recuerde que si I contenido en A es un ideal, eso significa que cuando hago un elemento, a ponerlo A, bueno, venga, A más B, bueno, con la recta, A menos B, que eso pertenece al I, para todo A y B, que yo coja de I. Y que cuando coja A por C, eso está en I, para todo elemento A que yo coja de A, del ideal I, y para todo elemento C que yo coja de fuera. ¿Vale? Esto significaba que algo fuese un ideal. ¿De acuerdo? Es como un subanillo prácticamente, solo que le exijo que el producto esté dentro cuando uno de los elementos está fuera. Pero fíjate que queremos ver que este ideal I por J está contenido en intersección con J. ¿Cómo lo hacemos? Partimos de un elemento de I por J y quiero ver si eso pertenece a I intersección con J, ¿verdad? Pero en particular es que, por ser I y J ideales, sabemos que pasan estas cosas de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre si yo tomo un elemento IJ, o sea, un elemento de I por J? Vamos a llamarlo, no sé, un elemento X. Que si X pertenece a I por J, entonces, ¿qué ocurre? Que entonces, por definición, puedo expresar el X, ¿verdad? Como una suma de I sub 1, J sub 1, más I sub 2, J sub 2, hasta I sub n, J sub n, ¿cierto? Donde los I sub cas y los J sub, bueno, los I sub cas pertenecen a I, ¿verdad? Y los J sub cas pertenecen a J con K que varía desde 1, 2 hasta n, ¿cierto? Pero fíjate que si yo por un lado interpreto aquí que I sub 1 es un elemento del ideal I y que el J es un elemento que está en A y el J2 es un elemento que está en A y el Jn es un elemento que está en A, ¿verdad? Por ser un ideal, el producto de algo del ideal I, algo del ideal I, algo del ideal I, cuando multiplique cosas del ideal I por cosas de A, el resultado ¿dónde está? Todo este producto pertenece a I, ¿verdad? ¿No? Y todo este producto pertenece a I, ¿verdad? Y todo este producto también pertenece a I, ¿cierto? Y como es un ideal, la suma de cosas que están en I también está ¿dónde?
De nada. Por ser ideal, como todo esto está en I y I2J2 está en I y INJN está en I, la suma de todas estas cosas, que dice suma, dice resta, ¿verdad? Pertenece también al ideal I, ¿vale? Pero también podría haber dicho, no, voy a hacerlo distinto. En vez de tomar el I como un elemento del I y el J como un elemento del A, voy a tomar el J como un elemento del J y el I como un elemento del A, ¿verdad? Y el J2 como un elemento del J y el I2 como un elemento del A. Y el JN como un elemento del J y el I-N como un elemento del A. Y dice, no, es que aquí está en otro orden. No pasa nada porque es un anillo conmutativo. Puedo intercambiar y en vez de escribir IN con JN, escribo JN por I-N, ¿verdad? Y entonces tendría elementos de J por elementos de A, donde sé que están siempre por ser J un ideal en J. Y la suma de cosas en J, por ser J un ideal, también está en J. Por lo tanto, todo esto también pertenece a J, ¿verdad? Sí. Pero si algo pertenece ahí y ese mismo algo pertenece a J, A la es que entonces intersección. ese X está en la intersección de Y con J, que era precisamente lo que queríamos demostrar primero, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Venga, ahora nos dan en el II. Queremos probar que tomo el producto de I más J con intersección con J y ver que eso está contenido en I por J. Venga. Entonces, fíjate. Ahora tomamos un elemento X que pertenezca a I más J. Todo eso intersección, no, todo eso producto con el I intersección con J, ¿verdad? Lo cual significa por definición que puedo expresar mi X, ¿verdad? Como un elemento o como suma de n elementos, ¿verdad? Donde el primer elemento está ¿dónde? En I más J, ¿no? Ahora vamos a ponerlo como un A sub 1 B sub 1 más un A sub 2 B sub 2 más, seguimos con la definición de producto, un A sub n B sub n con los A sub is, o bueno, vamos a poner también A sub k porque ahora vamos a utilizar la I y la J. Los A sub k pertenecen al I más J y los B sub k pertenecen al I intersección con J, ¿verdad? Y yo quiero ver que Vale. eso está en el producto de I por J. Venga, ¿qué vamos a hacer? Mira, es que resulta que como los A sub k pertenecen a I más J, resulta que cada A sub k se puede volver a desglosar. Y se puede desglosar como un elemento o como suma de algo I sub k más J sub k, ¿verdad? Y el B sub k, mira, el B sub k en verdad te da igual, porque el B sub k lo puedes ver como bien algo de I o bien algo de J, ¿verdad? Lo que te interese. ¿Eso qué significa? Que entonces todo esto yo lo puedo escribir igual a ¿quién? Yo diría, cojo el A sub 1, ¿verdad? Y el A sub 1 lo separo como un como un I sub 1 más B sub 1. Todo eso que multiplica el elemento, J sub 1. Aquí, un J sub 1. Luego va a aparecer aquí el I sub 2 más el J sub 2. Y así hasta que llegamos al... un poquito más despacio. Punto suspensivo hasta que llegamos al J I sub n. J sub n. ¿Vale? Y aquí diría, bueno, el I sub 1 más J sub 1 está multiplicado por el B sub 1. Sumamos el I sub 2 más J sub 2 está multiplicado por el B sub 2. Seguimos sumando hasta que llegamos al I sub n más J sub n está multiplicado por el B sub n, ¿verdad? Pero ahora voy a decir, mira, voy a multiplicar I sub 1 por B sub 1, ¿verdad?
Y le voy a sumar el i sub 2 por, el j sub 1 por el b sub 1, ¿verdad? El j sub 1 por el b sub 1. Y aquí voy a desarrollar y voy a decir, voy a tener el i sub 2 por el b sub 2 más el j sub 2 por el b sub 2. Más, sigo sumando, ¿verdad? Hasta que llego al i sub n por el b sub n más el j sub n por el b sub n, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros todo esto? Lo que estamos diciendo, vamos a escribir ahora en morado las cosas que estén en i. Y en, por ejemplo, naranja, las cosas que sean de j, ¿verdad? Para que el elemento x pertenezca a i por j, se tiene que poder escribir como una suma de cosas que estén multiplicando donde una cosa sea de i y la otra cosa sea de j, ¿verdad? Sí. Entonces digo, mira, es que yo sé que el i sub 1 está en i y el i sub 2 está en i y el i sub n está en i, ¿verdad? Me hace falta para que esté en i por j que la otra cosa por la que multiplico esté en j, ¿verdad? Y yo puedo decir, pero es que como cada b sub k está en la intersección de i con j, pues me interesa entonces coger el b1, b2, bn cuando está multiplicando a los i's correspondientes, decir, pues lo cojo como elemento de j, como elemento de j, como elemento de j, ¿verdad? Entonces de momento tengo aquí n cosas sumando donde una está en i y la otra está en j, ¿verdad? Pero es que por otro lado, Vale. cuando considero los elementos j por b, el j1 pertenece solo al j, el j sub 2 pertenece solo al j, el j sub n pertenece solo al j. Me faltaría encontrar que el elemento por el que lo esté multiplicando pertenezca a la i, pero como cada b sub k está en la intersección de i con j, lo puedo interpretar como algo de j o como algo de i. Pues ahora me interesa interpretar el elemento b sub 1 como algo de i, el elemento b sub 2 como algo del conjunto i, el elemento b sub n como algo del conjunto i. Vale, para que el elemento x pertenezca a i por j, necesito ver si lo puedo escribir como una suma de cosas donde uno sea del morado y el otro sea del naranja, ¿verdad? Vale, pues aquí tengo morado y naranja y morado, pero da igual porque el producto es conmutativo, le puedo cambiar el orden. Y morado y naranja y morado, y morado y naranja y morado, es decir, todos estos elementos tengo una suma de 2n cosas, ¿verdad? Que da igual porque esto vale para cualquier número natural, no está fijado, sino puede ser todo lo grande que tú quieras, de modo que tengo producto de dos elementos donde uno pertenece al i y el otro pertenece al j. Entonces, por definición, esto pertenece al producto de i por j, que es lo que queríamos demostrar. ¿Cierto? Sí, la idea es desglosarlo utilizando la definición y comprobar que cumple. Exactamente. ¿Hasta ahí bien? Vale. Sí. Vale. Y ahora, ¿qué nos piden? Ya tenemos apartado i probado, apartado 2i probado en el b. En el B nos piden un poquito más y dice, oye, es que si ahora el A es todo el ideal I más J, es decir, si cuando sumo el ideal I con el ideal J me da todo el anillo A, ver que entonces el producto de I por J es exactamente igual al producto de, o a la intersección de I con J, ¿verdad? Bueno, una inclusión ya la tienes Una hecha, inclusión ¿no? ya la tengo, ¿verdad? Lo que me falta es la inclusión contraria, es decir, aquí solo falta, o solo es necesario probar que si ya tengo que i por j está contenido en la intersección, que la intersección de i con j está contenido en i por j, ¿verdad? Entonces, para ello, partimos de un elemento x que pertenezca a
y intersección con J, ¿verdad? Entonces la pregunta es, queremos ver si existen unos elementos A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, A sub n, B sub n, de modo que los A están en I, los B están en J y el elemento X es los A por los B, ¿vale? Claro, pero es que resulta que yo sé una cosa, ¿verdad? Y es que yo sé que I intersección con J, eso es donde está seguro. Por definición está contenido en I Y contenido en J. y contenido en J, ¿verdad? Vale, hasta ahí vamos bien. Claro, ¿eso qué significa entonces? Que si está contenido en I y está contenido en J, entonces está contenido en I más J, ¿verdad? Es decir, que el elemento X que está en I intersección con J está contenido en I más J, ¿verdad? Sí, por la definición, sí. Queda igual, porque bueno, I más J en este caso es A, ¿verdad? Obviamente todo elemento X pertenece a A, ¿no? Pero lo importante es que como A es exactamente igual a I más J, no solamente está contenido, ¿eso qué significa? Que entonces existen A y B, o vamos a ponerlo como que existe un A perteneciente al I y existe un I B, más J. claro, existe un B perteneciente al J con, ¿qué ocurre? Que el elemento X se puede escribir como A más B, ¿verdad? Ah, vale, que te estaba yo pensando, ¿por qué considera que I más J igual a A? Pero porque lo estás suponiendo ya. Exactamente. Porque yo sé que el elemento X está en intersección con J. En particular está en I. O en particular está en J. O está en I más J. Pero I más J es A, ¿verdad? ¿Y Lo no que le pone un sí solo sí? ¿Eh? ¿No le pone un sí solo sí existe una...? Aquí sí lo puedo poner como sí solo sí porque es la definición realmente. Eso no me importa. ¿Vale? Lo Vale, podemos vale. poner también. He puesto muchas veces, a lo mejor lo pongo las dos o lo pongo la implicación que me interesa en el momento. Aunque las dos sean ciertas. Vale. Pero, fíjate, ¿cómo podemos seguir aquí jugando con esto? Porque yo quiero ver que X es un producto o suma de cosas que están multiplicando donde unas están en I y las otras están en J, ¿verdad? Aquí de momento lo único que he conseguido es encontrar un elemento que está en I y un elemento que está en J, ¿verdad? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Uf, tú tienes que llegar a I más J. Yo tengo que intentar llegar Y si no la... a que está producto de dos cosas, ¿verdad? Fíjate que yo podría decir una cosa, ¿no? Y es que, hombre, puedo expresar entonces el elemento B como el elemento X menos A, ¿verdad? El elemento X estaba en intersección con J, por lo tanto pertenece a I, ¿cierto? ¿Y el elemento A dónde estaba? En I, ¿no? Entonces, como I es un ideal, X menos A, ¿dónde está? En I. Pero B, ¿dónde estaba? B estaba en J, ¿verdad? Sí, Y acabo de ver que B también está ¿dónde? en I. Entonces, ¿el B dónde está? En intersección con J, ¿cierto? Y del mismo modo, yo podría coger el elemento A y despejarlo diciendo, bueno, si X es A más B, el elemento A yo lo puedo expresar como X menos B. Pero X estaba en la intersección de I con J, por lo tanto, el X también está en J. Y el B era un elemento de J. Pero como J es un ideal, X menos B también pertenece a J. Pero es que el elemento A pertenecía a I. Y acabo de ver entonces que el elemento A lo puedo expresar de I intersección con J, ¿verdad? Mm. Vale, vamos a ver si somos capaces de expresar el elemento X, que es el elemento A más B, utilizando cosas que estén en I y en J.
¿verdad? Porque yo lo que acabo de probar entonces es lo siguiente. Es decir, de momento tenemos que el elemento X se puede expresar como un elemento A más un elemento B. Y resulta que tanto X como A como B pertenecen a y intersección con J. Claro, pero es que entonces yo podría decir, si yo quiero llegar a A más B, que es el X, ¿verdad? Yo podría decir que X, que es igual a A más B, eso lo puedo expresar a lo mejor utilizando productos de algún modo. Es decir, no sé, ¿qué pasa si yo cojo el A más B al cuadrado? Claro, que este término que nos sale, un A cuadrado más un 2A por B más un B cuadrado, ¿verdad? O lo que es lo mismo, esto me sale que sería A que multiplica a A más B más el elemento B que multiplica a A más B, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ¿por qué te has pasado a hacer el A más B al cuadrado? Porque quiero ver si de algún modo puedo intentar expresar el X utilizando A más B, haciendo ciertas operaciones. Es decir, puedo, utilizando A más B, A y B, puedo conseguir A más B como suma, resta, producto de cosas en lo que aparezcan dos o más elementos. Esa es mi intención en la medida de lo posible. Vale. A ver si somos capaces. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. todavía no sé si esto, o sea, esto obviamente no es igual, ¿no? Me faltan ver términos para llegar a ese A más B. A ver si somos capaces de llegar de algún modo a esos términos. ¿Vale? Mm. ¿Por qué hacemos esto? Porque obviamente si consigo expresar el A más B como combinación de A más B o de potencias de A y de B, ya lo tendría listo, ¿no? En el momento en el que tengo varias cosas multiplicando, como tanto A como B como X están en intersección con J, ya tendría que son cosas de Y por cosas de J. Entonces ya lo tendría terminado. Claro, el problema de esto es que yo quiero llegar aquí a un término que sea el A con el A más B con el B que multiplica el A más B. Entonces, a ver cómo conseguimos ajustar esto. ¿Alguna idea? Yo tengo aquí el A más B. Utilizando A ¿Tienes más que B al cuadrado soy capaz de hacer algo. dejarlo como A más B teniendo el A más B al cuadrado? Y luego utilizando A cuadrado, B cuadrados y A por B. Esa es mi intención, mi objetivo en caso de que sea posible. Porque claro, Hombre, lo que yo... desglosando la identidad no le veo yo Bueno, futuro a eso. vamos a ver si podemos jugar con algo, ¿no? Pues de aquí nosotros qué decimos. Que yo tengo el A más B, todo eso al cuadrado. Sabemos que nos sale el A cuadrado más B cuadrado más 2AB. Obviamente, ¿qué pasa si yo cojo el A más B al cuadrado y le resto el A cuadrado? Perdón, le resto. Le vamos a restar el A cuadrado menos el B cuadrado. Claro que nos queda simplemente el 2AB, ¿verdad? Ojo que 2AB es AB más AB, ¿cierto? O lo que es lo mismo, podría sacar una A factor común, ¿verdad? Que multiplica aquí a B más B. Quiero intentar quitarme también que puedo ver que esto sería, por otro lado, lo mismo que sacar un B factor común que multiplica a más A, ¿verdad? Entonces, Sí. si yo sumo ambas cosas, ¿qué pasa cuando sumo esto de aquí? O cuando lo resto. A ver, si lo restas te tiene que dar. Bueno, si es lo mismo, te tendría que dar 0. Claro, también lo que también vemos es que cuando yo cojo el A más B
por el a menos b. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda aquí el a cuadrado menos b al cuadrado. Sí. Tampoco podemos conseguir todavía el a más b simplemente, ¿verdad? Que es estos No, es términos que que no, hemos expresado aquí. es que Entonces, no veo por dónde puedes tirar para conseguir a más b con una identidad claro, el normal. problema es que cuando multiplico el a más b siempre me van a aparecer ahí términos cuadráticos, por así decirlo. Pero es que resulta que si a es igual a i más j y a es un anillo unitario, que no lo hemos usado en ningún momento, ¿verdad? No, Pero si es unitario significa que hay un elemento 1, ¿cierto? Y sí, si a es i más j, ese 1 o está en i o está en j, ¿verdad? ujú, Pero en algún lado tiene que estar, ¿no? sí, Entonces, cuando yo tenga ese 1, resulta que el elemento a más 1, ¿quién va a ser? Cuando le vea el cuadrado me va a quedar el a cuadrado más 2a, ¿verdad? Vamos, lo que estamos diciendo, por ponerlo bien, es que aquí os tengo una información adicional y es que elementos unitarios. Entonces, como A es unitario y se tiene que A es igual a I más J, entonces, bien ese elemento 1 pertenece al I o bien el elemento 1 pertenece a J, ¿verdad? Pero en alguno tiene que estar el elemento neutro. ¿De acuerdo? Claro, entonces uno dice, bueno, da igual en cuál esté. Supongamos que está en el I, ¿vale? Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que el 1 pertenece al I, ¿vale? Entonces, nosotros estamos partiendo de que tanto los elementos, tanto el A como el B, los dos están en I y en J, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sale A cuadrado? Bueno, A cuadrado no. ¿Cuánto nos queda el término A más 1 al cuadrado? Nos quedaría el término A cuadrado más 2A más 1, ¿verdad? ¿Y cuánto sería el término B más 1 al cuadrado? Bueno, quedaría el término B cuadrado más 2B más 1, ¿verdad? Pero es que entonces, cuando yo resto ambos términos, ¿verdad? ¿Quién sería A más 1? Bueno, cuando sumo ambos términos, ¿quién es A más 1 al cuadrado más B más 1 al cuadrado? Esto nos queda el término A cuadrado más B cuadrado más 2 veces el A más B, ¿verdad? ujú, Más el 1 más el 1, ¿verdad? ¿Y entonces qué puedo hacer? Ya puedo expresar el elemento A más B a partir de producto de dos elementos, ¿verdad? sí. Porque es que entonces, ¿qué estamos diciendo? Claro que es que entonces, ¿qué nos va a quedar de aquí? ¿Es que dos veces la más B? Bueno, no pasa nada. Si lo tienes dos veces, la tienes uno. Si lo tienes dos veces, genial. Lo que está diciendo es que el elemento A más B, dos veces, es decir, el A más B más el A más B, nos queda el A más 1 al cuadrado más el B más 1 al cuadrado menos el A al cuadrado menos el B al cuadrado. Si te fijas, o sea, menos el 2. Si te fijas, todo esto que estamos haciendo aquí, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que esto en realidad yo lo separo como
A más 1 que multiplica a más 1, ¿verdad? Y esto lo separo como A más 1, perdón, B más 1, B más 1. el B más 1 que multiplica al B más 1. ¿De acuerdo? Entonces, este A cuadrado lo separo como A por A. El B cuadrado lo separo como B por B. Es que el 2, en verdad el 2 es 1 más 1. Pero es que esto es lo mismo que 1 por 1 más 1 por 1, ¿verdad? También lo tengo como producto de dos cosas. Yo tengo como producto de dos cosas donde como A y B están en intersección con J, ¿verdad? Aquí siempre puedo decir que el A está en I y el A está en el J, que el B está en I y el I está en el J, ¿verdad? Siempre tengo una cosa de uno y una cosa de otro. ¿De acuerdo? Sí. Que el A más 1 está en el I, que el A más 1 está en el J, porque el A más 1 está en I, el A más 1 puedo interpretarlo también de J porque el A pertenece a J. O sea que siempre tengo cosas que están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, de este modo podría encontrar precisamente que el elemento A más B se expresa como suma de productos de cosas que están en I y están en J. ¿Que también podríamos buscar otra combinación distinta? Pues seguramente sí podríamos buscar otra combinación distinta. Lo importante es que del hecho de que el A sea igual al I más J, voy a poder expresar todo elemento de A como una suma de elementos de I y de J. Y además, el elemento unitario tiene que estar en uno de esos dos. Que es que además uno sabe más incluso, porque incluso uno puede seguir y puede decir, oye, es que el elemento 1, que yo sé que es un elemento de A, ¿verdad? Resulta que A es I más J, y es que entonces yo puedo expresar el 1 también como vamos a poner un 1 subíndice I más un 1 subíndice J, en el sentido de que, bueno, no vamos a poner 1, vamos a poner otra letra, de que lo puedo expresar como un elemento C más un elemento D, donde resulta que el elemento C pertenece a I y el elemento D pertenece a J. O sea que incluso entonces esto también lo puedo separar directamente el 1 como C más D y aquí me quedan productos de cosas de I con cosas de J. ¿De acuerdo? Es decir, que siempre puedo ponerme de ese modo. ¿Vale? ¿Se Un entiende poco el de razonamiento que tirarte. seguimos aquí? Sí, pero yo solo esto A de ver, primera no lo este hubiese sacado. es un poquito más de pensar y plantearse las cosas. Aquí tenemos que trabajar muy bien con el hecho de que el anillo sea unitario y conmutativo. Conmutativo porque me permite trabajar aquí de forma distinta en estas demostraciones que hemos hecho de las inclusiones. Que sea unitario nos garantiza que ese elemento neutro del producto va a estar o bien en el ideal I o bien en el ideal J. Oye, puede estar los dos, perfecto. Y que la suma sea todo significa que todo elemento lo puedo pensar como suma de dos elementos de I más J. Lo único que me hace falta es que ese elemento X inicial que yo he cogido de intersección con J, que bien lo puedo ver como de I, que bien lo puedo ver como J, que veo que es una suma de dos elementos, y veo de nuevo que esos dos elementos A más B, los cuales se descompone el X, vuelven a estar los dos en intersección con J. Oye, que tú podrías seguir este proceso de forma iterada infinita, es decir, y este A se vuelve a descomponer como un elemento que sea suma de I, suma de J, y así todo el rato, y al final lo único que quieres ver es que no es solo un elemento, sino que son productos de dos elementos. ¿De acuerdo? Vamos, que realmente es mucho más directo, ahora lo estoy viendo, es mucho más directo que hacer eso, porque realmente nosotros a qué habíamos llegado? Habíamos llegado a que el X igual al A más B, ¿verdad? Sí, Pero hemos dicho que o bien el 1 pertenece al I, o bien el 1 pertenece al J, ¿verdad? En cualquier caso te da igual, ¿no? Porque realmente tú esto lo puedes ver como A por 1 más B por 1, ¿verdad? sí. Sí o sí. Ahora bien, tú dices, opciones. Opciones es, ¿qué pasa si el elemento 1 lo cojo de I? Ah, pues que entonces digo, esto está en I y esto está en I, ¿verdad? Y como el
A y B están en intersección con J, diría, ah, pues este es mi elemento de J y esto es mi elemento de J, ¿verdad? Entonces, como pertenece o como el X es la suma de dos cosas, una de Y y otra de J, esto está en Y por J, ¿verdad? O no, o tú dices, bueno, pero ¿qué pasaría si el 1 estuviese en J? Ah, pues entonces digo, el 1 está en J, el 1 está en J, y entonces, como los elementos A y B estaban en intersección con J, ahora me interesa decir que el elemento A está en Y y que el elemento B está en Y. He conseguido expresar también el elemento X como suma de dos cosas multiplicando una de ellas en Y y otra de ellas en J. Sí, pues entonces el elemento X también está en Y por J. Aquí nos queda mucho más directo, ¿vale? Y más corto, sí. Claro, claro, sí, porque aquí ya me he dado cuenta. O sea, que a veces pasa, oye, le hemos hecho un sitio largo y ahora vemos que en verdad se puede hacer de forma mucho más sencilla. Ujú. Precisamente de jugar con el hecho de que como A es todo I más J, eso significa que este elemento 1 que está en A, o ese elemento 1 está en I, o ese elemento 1 está en J. Tiene que estar en alguno de esos conjuntos. Porque no puede ser que no sea ninguno de esos elementos, ¿vale? Vale. Bien. Entonces aquí queda mucho más directo. Pues mira, ya lo tenemos demostrado. Solo hemos tenido que demostrar la inclusión que nos faltaba, porque esta inclusión de aquí ya la teníamos realmente. Mm. ¿Vale? ¿Complicado esto? Raro. Raro. Así tal raro. Sí. Por ejemplo, este ejercicio de aquí, que te dan un conjunto A con números racionales, y lo que te dice es que son aquellos racionales que los puedo expresar como una fracción donde el denominador es un número impar distinto de 0, ¿vale? Y te dice demostrar que A con las operaciones de Q restringida a A es un anillo unitario. Entonces, hombre, en el apartado A, trivialmente, el anillo, el conjunto A con las operaciones de Q restringido, que sería la suma normal y el producto normal de números, es el que, por un lado, es trivial que A más es un grupo abeliano, ¿verdad? Cuando decimos que es trivial es porque, Los racionales ya se sabe que es un grupo abeliano, claro, entonces, por entonces eso, ¿no? realmente lo único que tenemos que ver es que cuando aquí te dice que es un anillo unitario restringido, realmente estás pidiendo probar que esto es un subanillo. Entonces, en lugar de poner todas las propiedades, aquí podemos hacerlo más rápidamente diciendo, oye, que A con las operaciones de Q restringidas A es un anillo unitario, me están pidiendo probar que A es un subanillo de Q. Es decir, que aquí en el apartado A, en realidad, aquí, en realidad, nos piden probar que A más por es un subanillo. ¿Vale? Pues yo tengo que coger un elemento X y un elemento Y y estudiar quién es X menos Y, ¿verdad? Que eso es sencillo porque el elemento X yo lo escribo como M partido por N y el elemento Y lo escribo como A partido de B, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos queda? Nos queda N por B y aquí me queda M por B menos A por N, ¿verdad? Obviamente, el producto de números impares, como siempre, un número impar, ¿verdad? Claro. Y la resta de números enteros es siempre un número entero, ¿cierto? Es decir, toda esta parte de aquí va a seguir perteneciendo a Z. Por lo tanto, si tengo que lo de arriba es siempre un número entero y lo de abajo siempre un número impar, es que esto pertenece efectivamente al A, ¿cierto? Y esto es para todo XY que yo haya cogido del conjunto A. Porque si N o B no fuesen impar, entonces el producto de N por B no tiene por qué ser impar.
Pero si multiplico números impares, el resultado sigue siendo un número impar. Venga, y ahora para que sea un subanillo tendría que ver si el producto de los elementos sigue estando dentro. Oye, es que el producto, no el elemento inverso. No, pues es Pero que porque cuando has yo cojo un elemento cogido... X por un elemento Y, aquí ¿qué nos queda? Nos queda el M partido por N por el A partido por B, y esto es simplemente M por A entre N por B. Que porque has cogido la recta y no la suma antes. Porque para que sea un subanillo, tengo que probar que con la suma sea un subgrupo, ¿verdad? Y entonces coger un elemento y el opuesto de ese elemento Y, pero es que el opuesto en la suma es la resta. Por eso directamente ponemos el X menos Y. Ah, sí, eran las características que me dijiste Exactamente, para era esa comprobar que era caracterización que subanillo. teníamos. Esto hubiese sido como escribir X más el simétrico del elemento Y con la suma. Y. Pero es que para poner Y' ponemos menos I, pero para no poner más menos I ponemos directamente menos el elemento Y. Es como una uso notación que hacemos ahí para hacerlo más rápido. Y aquí ocurre Vale. lo mismo. Obviamente, cuando yo multiplico dos números enteros, el resultado sigue siendo un número entero. Y ocurre lo mismo que antes, cuando multiplico dos números impares, el resultado sigue siendo un número impar. Pero es que entonces, si lo de arriba siempre es un número entero y lo de abajo siempre es un número impar, es que entonces esto es precisamente también un elemento de A. Si se verifican las dos propiedades, ojo, me falta una, ¿verdad? Para que sea un anillo me falta no solo estos dos, sino también el que el por sea distributivo con respecto de la suma, ¿verdad? Tendría que estudiar qué pasa cuando yo multiplico x más y por un cierto z. ¿Qué esto que me quedaría? Pues me quedaría el m... Aquí me quedaría el m partido por n más el a partido por b. Todo eso multiplicado por el c partido por d. Y todo eso sería igual a... Hago primero la suma, que nos quedaría mb más na. Todo eso dividido entre nb. Y todo eso multiplicado por el cd, que nos quedaría en total el nbd, que multiplica al mbc más el nac. Y cuando multiplico el xz más el iz, eso nos queda el m partido por n por el c partido por d más el a. Aquí nos quedaría el a por el c. Aquí el b con el d. Exactamente. Y todo esto que nos quedaría. ND, sería NBD. Aquí me quedaría MC y me falta la B. Aquí me quedaría AC y me falta la N. Y ambas cosas son iguales, ¿verdad? Entonces distributiva con respecto al producto. Quien hace el X más Y por Z también hace el X por el Y más Z. Los dos salen. Luego, efectivamente, es un subanillo. Que sea unitario significa, oye, el elemento 1 pertenece al conjunto A. Que el elemento 1 pertenezca al conjunto A es trivial porque el 1 lo puedo escribir como 1 entre 1. Luego pertenece al conjunto A, ¿verdad? Entonces ya tengo que efectivamente A es un subanillo unitario. ¿Qué elementos son inversibles o invertibles? Fíjate que hay un único caso en el cual no voy a poder calcular elementos inversibles, ¿verdad? Que es cuando el elemento de arriba sea 0. Entonces, en el B, los elementos invertibles Están pidiendo como una clase de equivalencia ahí, ¿no? son los X de la forma m partido por n pertenecientes al conjunto A, tales que exigimos que ese elemento m, ojo, tiene que ser como distinto de 0, ¿verdad? Pero es que también tiene que ser un número impar, ¿verdad?
para que entonces ese elemento x a la menos 1, que ¿quién va a ser el elemento x a la menos 1? Va a ser el n partido por el m. Para que sí, efectivamente, eso pertenezca al conjunto A. Para que pertenezca al conjunto A necesito que el número que hay abajo, ¿cómo tiene que ser? Distinto El de M, 0, ¿verdad? distinto de 0, Y sí. un número impar. Pues para que al darle la vuelta, el número que hay abajo es lo que antes estaba arriba. Pues necesito que lo que antes estaba arriba, que era la m, sea distinto de 0 y un número impar. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos Vale. todos los elementos invertibles. Claro, en efecto, cuando yo calcule el x por el x menos 1 o el x menos 1 por la x, ¿verdad? ¿Qué nos va a quedar? El x es m partido por n, el x menos 1 es n partido por m, todas estas cosas son distintos de 0 y esto nos queda 1. Y ahí tengo mi elemento inversible. Pero me hace falta que el elemento tiene que pertenecer al conjunto, no puede ser de fuera. Y eso es una clase de equivalencia. Bueno, que es que no he definido ninguna relación de equivalencia todavía. Bueno, la relación sería x por x menos 1 igual a 1, ¿no? Sí, uno puedo coger. Podría ser la relación de Sí, todos los elementos. O sea, la clase de equivalencia, por ejemplo, del 1/2 sería todos aquellos números racionales que multiplicados por el 1/2 te diesen 1. sí, Ahí es donde iba lo que yo. pasa es que sabemos que es una desequivalencia relativamente sencilla porque por las propiedades que hemos visto de los elementos simétricos existe un único elemento simétrico. Entonces en esa clase de equivalencia va a estar él y su simétrico. El Es isosimétrico decir, que solo, si está el sí. 1/2, el otro elemento es el 2. Entonces son clases de equivalencia en las que solo va a haber dos elementos. Pero oye, podría definir una relación de equivalencia de ese modo. Lo que pasa es Sí. que sé exactamente Yo los por elementos el, que van a estar. sí, yo por enlazar Sí, sí, cosas sí. que Está me bien, ha está bien. salido bien. Pero fíjate que esto es todo lo que pide ejercicio, que conforme vamos cogiendo soltura parece más complicado, pero en realidad se hace bastante rápido. ¿Vale? Ujú.